Por su vida y por lo que Dios está haciendo a través de él. Buenos días a todas. Todavía son días, ¿verdad? Ok. Buenos días a todas. Dios me las bendiga. Para mí es de gran gozo, de gran bendición el poder estar aquí con ustedes. Más que eso, para mí es un gran gozo, un placer poder servir a nuestro Señor, poder traer su palabra. Es su palabra, es Él el que va a hablar a cada una de nosotras. Pero el hecho de que Él nos usa, eso siempre me impacta. El pensar que usa a personas común y corrientes como yo, que usa a personas infieles, imperfectas, que no tiene mucho que dar. Yo por mí misma no soy nada, pero Cristo en mí lo cambia todo. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y vamos a comenzar nuestro tiempo en la palabra, porque para eso venimos a ser alimentadas con un rico desayuno, ciertamente, buen compañerismo, sí, amén, alabanzas que traen honra y gloria a Dios, sí, es bueno alabar, cantarle al Señor, pero el alimentarnos de la palabra de Dios, de estar en su presencia, eso es lo maravilloso. Vamos a comenzar, y quisiera comenzar esta mañana con una historia. Se cuenta de un pequeño pueblo donde vivía un hombre llamado Don Julio. Don Julio era reconocido por su hermoso huerto lleno de árboles frutales. Un día, él decidió enseñarle a su hijo Carlos una lección importantísima. Quería que él aprendiera sobre la diligencia y el trabajo. Don Julio llevó a Carlos, su hijo, al huerto y le entregó una semilla. Espero que ustedes recibieron su semilla. Don Julio le dio a su hijo una pequeña semilla y le dijo: hijo, esta semilla tan pequeña tiene todo lo que necesita para convertirse en un árbol que da fruto. Pero no lo hará sola. Quiero que aprendas el trabajo que se requiere. Le dijo a su hijo. Bueno, Carlos, lleno de entusiasmo, agarró su semilla y la plantó en un rincón del huerto. Su padre le explicó: el primer paso, tenemos que preparar la tierra. La tierra tiene que estar suave y rica en nutrientes para que esa semilla pueda crecer y estar fuerte. Juntos trabajaron el suelo y prepararon todo. Ahora, le dijo su papá, debemos cuidar esta semilla cada día. Necesita agua, luz del sol, necesitas protegerla de las plagas, del mal tiempo. Ahora, Carlos empezó a regar su semilla con mucho entusiasmo, pero pronto se dio cuenta de que cuidar una planta requiere más esfuerzo del que él imaginaba. Había días en que el calor era demasiado, era sofocante, y otros días en que el frío lo hacía desear quedarse en casa. Pero don Julio, su papá, siempre le recordaba: la constancia y diligencia es clave. Nada que valga la pena se consigue sin esfuerzo. Ahora, con el tiempo, llegó un pequeño brote. Carlos sintió una inmensa alegría al ver que su trabajo comenzaba a dar fruto. Aunque todavía faltaba mucho, pero él se emocionó. Pasaron los años y el pequeño brote se transformó en un árbol robusto, con ramas llenas de hojas verdes, y eventualmente dio muchos limones.
Un día mientras cortaban limones, don Julio le dijo: hijo, este árbol es el resultado de tu esfuerzo y dedicación. Así es también la vida. Si trabajas con constancia y paciencia, cosecharás frutos que harán que todo valga la pena. De igual manera, queridas hermanas, amigas, visitantes, vamos a ver cómo el día de hoy Pedro instruye no a sus hijos, pero a los hijos de Dios, a los creyentes, y los instruye a permanecer en la fe, firmes en la fe. Cuando Pedro habla a los hermanos en la carta que vamos a ver, la iglesia estaba pasando un tiempo bien difícil. Ellos estaban siendo perseguidos, ya habían sido sacados de sus hogares, se habían tenido que ir a otras ciudades alrededor, porque estaban siendo perseguidos. Y debido a esta persecución, muchos empezaron a enfriarse. Muchos empezaron a escuchar otras enseñanzas. Y ahora Pedro viene y les recuerda, les anima, les instruye, les insta, les urge que permanezcan en la fe, que crean en las promesas de Dios, que crezcan en el conocimiento de Él y que caminen para su gloria. Hoy, 29 de marzo 2025, de igual manera es mi deseo. Mi oración es animarles, recordarles, exhortarlas que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para crecer y vivir piadosamente en Cristo. Lo voy a decir otra vez porque quiero que se te quede bien grabado. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para crecer y vivir piadosamente en Cristo. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer de los versículos del 1 al 10. Lo leo para ti, tú sigue en tu Biblia. La palabra de Dios dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bendito Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia. Qué bendición y qué privilegio el poder acercarnos ante tu trono de gracia, no en nuestros méritos ni fuerzas, sino únicamente por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, que eres tú quien vas a hablar a nuestros corazones. Enfoca nuestra mente, Señor. Abre nuestros oídos para oír, nuestros ojos para ver. Alinea, Señor, nuestro corazón al tuyo y ayúdanos a someter nuestra voluntad a la tuya. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para crecer y vivir piadosamente. Esta mañana el título de esta enseñanza le cambié un poquito. Sorry, Lorena, no te dejes saber. Había comenzado con el título añadiendo a vuestra fe o añadida a nuestra fe. Pero le cambié un poquito, aunque el tema aún sigue, el propósito sigue igual, pero es creciendo, que es añadiendo, creciendo en nuestra fe. Y vamos a ver 3 puntos esta mañana. Punto número 1, el poder en el crecimiento. Y lo vamos a ver en el versículo del 1 al 4. Después vamos a ver el trabajo para el crecimiento. Versículos del 5 al 7. Y luego el fruto del crecimiento. Versículos del 8 al 10. Ahora, ustedes recibieron esta tarjetita. Tomen un momentito y vean esa semilla. No la tienen que arrancar, yo arranqué la mía, pero ustedes miren esa semillita. Y quiero que pienses cuán increíble es pensar que un enorme árbol frutal puede crecer de algo tan pequeño. Está tan pequeño, mas sin embargo puede llegar, tiene todo lo que necesita. Esta semilla, dentro de ella, en su DNA, ADN de la semilla, ya tiene todo lo que necesita para poder llegar a ser un árbol frutal. Ahora, esta es una semilla de limón. Si alguien se atreve y lo planta y después me da un limón, me dice, hermana, aquí está mi limón. Pero piensa en eso. Hermana, Dios, sabio, creador, es el que le ha dado a esa semilla el poder para hacer eso. De la misma forma, si tú estás en Cristo, eres hija de Dios, vamos a aprender que Dios es la fuente de poder y Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida cristiana. So, vamos a ver nuestro texto. Hay cositas que quiero que notemos en estos primeros 3 versículos para ver de dónde viene el poder para crecer. ¿Dónde es que viene ese poder? So, primeramente el versículo 1. Miren cómo comienza Pedro escribiendo esta carta a los hermanos. Les dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado
Ahora, quiero que presten atención a esa palabra, alcanzado. Cuando tú miras lo que esa palabra significa, no es como alguien que está así de mi estatura, no muy alta, y tiene que estirarse y esforzarse para alcanzar algo alto. No es aquel que se ha esforzado para alcanzarlo, no. Es aquel a quien se le ha dado, otorgado. ¿Ok? Una diferencia, porque a veces leemos y pensamos, oh, aquel que se esfuerza mucho recibió fe. No, es aquel que no hizo nada, pero Dios le dio. Porque mira lo que dice Pedro, él dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo. No es por mis esfuerzos, no es por mis méritos, no es porque yo le intenté y yo estoy buscando a Dios. No, este pasaje Pedro les dice, aquellos que se les ha dado, aquellos que se les ha dado porque Dios así lo ha querido, aquellos que se les le ha dado ¿qué? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. De comienzo Pedro les está recordando a los hermanos, esa fe que tú tienes es porque Dios te la dio. Y te la dio por su justicia. No porque tú hayas hecho algo. No porque tú eres buena. No porque te inculcaron desde chiquita. No, es Dios quien da la fe. Y la da por su justicia. Increíble. Pensar de que si yo creo en el Señor Jesucristo no es porque viene de mí. Es porque Dios me ha dado esa fe para creer. Y dice Pedro, igual que la nuestra. O igual que la de quién. ¿Quién es la nuestra? ¿A quién se está refiriendo? A los apóstoles. Les dice, hermanos, esa fe que ustedes tienen, que Dios les dio por su justicia, es la misma fe que tenemos los apóstoles. Yo me puse a pensar en eso y yo dije, wow, a veces pensamos, wow, el apóstol Pablo, ay, el apóstol Pedro, esa fe que tenía. Y elevamos a hombres como que, ay, no, pero yo cómo voy a ser como tal y tal. Pero Pedro le dice, hermanos, es la misma fe. Si Dios te la dio, es la misma fe que yo tengo. Es la misma fe de los apóstoles. La primera cosa que miramos, el poder que Dios nos da, es fe. Es fe para creer. Y esa fe viene por su justicia. Continuemos ahora porque quiero que veamos otra cosa que nos da Dios en el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido ¿qué? Dadas. Hermanas, todas las cosas, no a medias, no 3/4, no casi todas. Dice, todas las cosas que necesitamos para vivir la vida cristiana, para vivir la vida de santidad, para vivir en servicio, para agradar a Dios. Todo lo que necesitamos ya se nos dio. Ya lo tenemos. Todo lo que necesitamos para la vida de piedad, piedad quiere decir santidad o una vida que agrada a Dios, todo lo que necesitamos para vivir de una manera que agrade a Dios, ya se nos ha dado. Vamos a pensar por un momento, ¿cuáles son todas las cosas que se nos ha dado? Sí, dice todas, pero ¿qué son? ¿Qué son todas esas cosas que nos ha dado para poder vivir y agradar a Dios? Bueno, primeramente ya mencionó la fe. Tiene que comenzar con la fe, ya dio fe. Pero ¿qué más nos ha dado para poder agradar a Dios?
nos ha dado a su Hijo. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí se lo saben? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Hermana, nos ha dado fe, nos ha dado a su Hijo, y cuando crees en el Hijo, te da una nueva naturaleza, ya no muerta, sino ahora viva. Te da una nueva naturaleza. No solamente eso, te da que el Espíritu Santo, te da su palabra, nos da nuevos deseos para agradarle. Antes yo no quería agradar a Dios. Que si le agradaba, ni siquiera se me cruzaba por la mente. Pero cuando te da fe, cuando crees en su Hijo, cuando ahora te cambia tus deseos y te da una nueva naturaleza, cuando te instruye a través de su palabra y tienes al Espíritu Santo en ti, tienes todo lo que necesitas para agradarle. ¡Qué tremendo que Dios no nos deja a la deriva! No es que, así como algunas mamás cuando nos enseñaron a nadar, aprende, y te avientan al agua y ahí tienes que aprender porque si no te ahogas. Yo fui una de esas. Pero aprendí. Pero no, Dios no es así. Dios dice, quiero que seas santo porque yo soy santo. Pero aquí está la fe, aquí está mi Hijo, aquí está el deseo para la santidad, aquí está su palabra, aquí está el Espíritu Santo que te va a poder para hacerlo. Tienes todo para poder ser santa. ¡Wow! ¡Qué glorioso Señor tenemos! Ya miramos que Dios nos ha dado fe por su justicia. Nos ha dado todas las cosas que necesitamos para la piedad o para la santidad. Y nos lo ha dado a través de ¿qué? Versículo 3. Nos han sido dadas por su divino poder. Es el poder de Dios en nosotras. Porque si de nosotras dependiera, yo no sé cuántas hemos empezado un proyecto y ahí queda. Y empezamos otro proyecto y también queda ahí. Y empezamos con buenas intenciones y al final ya me cansé, ahí lo dejo. Si dependiera de nosotras, hermanas, ni siquiera comenzamos lo que es la vida cristiana. Pero no depende de nosotras. Es por su divino poder que podemos hacerlo. Pero quiero que veas otra cosa más que Dios nos ha dado. Mira el versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado, otro dado, ahí está, nos ha dado ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas. Nos da fe por su justicia. Nos da todo lo que necesitamos por su divino poder. Y nos da grandes y gloriosas promesas. Hermana, Dios nos promete a nosotras cosas y Él cumple sus promesas. Él es fiel. Algo que podemos tener cierto es que Dios es fiel. Lo cantamos hace un momento. Y qué bonito y qué hermoso es cantarlo. Pero ¿lo crees? ¿Conoces esas promesas que Dios nos ha dado? Pues deja refrescar tu memoria de por lo menos 4. Hermana, Jesús prometió que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo he hecho fuera. Jesús dice, si tú vienes a mí porque Dios te ha dado a mí, yo no te rechazo, yo te recibo. Hermana, Jesús nos recibe. Él no nos echa
Jesús dijo, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Una promesa de estar con nosotros siempre. Tenemos la preciosa promesa que Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y quiero que veas esta promesa, Juan 14, del 2 al versículo 2 y 3. Mira esta promesa que Jesús nos da. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermana, Jesús dice, si yo me voy y les voy a preparar un lugar, yo no les estoy mintiendo, yo no les diría esto si no es verdad. Pero si me voy, promete que va ¿a qué? A volver. Y no solamente promete que va a volver, pero promete que nos va a tomar. Y no solamente promete que nos va a volver, nos va a tomar, pero nos va a llevar con Él. Hermana, qué promesa tan hermosa. Y estas son nomás unas cuantas promesas que tenemos en su palabra. ¿Las conoces? ¿Te aferras a ellas? ¿Te sostienen en esas noches difíciles, oscuras, en esa tormenta? Porque si no, entra la ansiedad, el pánico, entra confusión y duda y miedo. Pero estamos viendo que Pedro les está recordando a hermanos que están pasando situaciones muy difíciles. Y no estoy hablando de situaciones difíciles que ya aumentó el precio de los blanquillos. ¿Y ahora qué voy a hacer de las uñas? ¡Ay, qué horrible! Sí, es horrible. Pero lo difícil que nosotros estamos viendo no es nada comparado a hermanos que estaban siendo perseguidos, torturados, echados fuera de sus hogares, sin nada. Y a ellos les recuerda, Dios les ha dado fe por su justicia. En su poder tienen todo lo que necesitan para seguir siendo fieles. Aférrense a esas promesas que son grandes, gloriosas. Eso es lo que los va a sostener, porque Dios no miente. Jesús ha prometido. Aférrate a sus promesas. Hermana, cuando empezamos a ver las promesas de Dios, promesas de salvación, promesas de vida eterna, de perdón de pecados, de estar con nosotros hasta el fin, de bendición, su cuidado y tantas más. Y todo esto no lo da por su gloria y excelencia. Es su gloria y excelencia que lo hace posible. Pero todo esto es mediante algo. No sé si lo notaste en el versículo 3, porque dice que es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. En otras palabras, la fe, todas las cosas que son necesarias para la vida cristiana, y estas promesas llegan a nosotros por un medio. ¿Cuál es ese medio? El conocimiento del Señor Jesucristo. Esto es importante que lo entendamos, porque esto es lo que Pedro enfatiza
Lo enfatiza 5 veces en esta porción que leímos, pero en esta carta lo enfatiza 16 veces. Si tú vas, te lo dejo de tarea, busca cada vez que Pedro les dice a los hermanos que crezcan en el conocimiento de Jesucristo. Esto es súper importante. Él es el medio. Piensa en una manguera. Tú vas a usar esa manguera para regar tu semilla que acabas de plantar. Ahora, ¿qué va a atravesar esa manguera? El agua, porque la planta necesita el agua para crecer. La bendición, la ayuda, lo que necesita, su alimento, viene el agua. Pero ¿qué lo va a hacer llegar de la llave a la semilla? La manguera. Ese es el medio. Jesucristo es el medio. No tenemos fe sin Jesucristo. No tenemos estas promesas sin Jesucristo. No tenemos todo lo que necesitamos sin Jesucristo. Crecer en el conocimiento de aquel que nos llamó. Mira lo que Juan 17:3 dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Conocer a Jesucristo. Tú y yo nunca podremos agradar a Dios por nuestra propia cuenta. ¿Ok? ¿Claro? Tal vez no te guste, pero es la verdad. Tú y yo nunca podremos agradar a Dios por nuestras propias fuerzas, intentos, talentos, habilidades, por buena que nos portemos o aunque vivieras en la propiedad de la iglesia. Eso no te hace bien con el Señor y eso no es lo que va a hacer que, Dios te reciba. No. ¿Sabes por qué? Porque somos imperfectas. Porque nosotras somos cambiantes. Tú y yo somos débiles, infieles. Somos pecadoras. El pecado está en nosotras. Esa es nuestra naturaleza. Esas son las malas noticias. Yo no sé si tú has sido confrontada con esas malas noticias. En inglés hay una frase que oigo constante que dice, you're worth it. You're worthy. Oh, you're enough. Tú eres suficiente. Tú vales. Tú tienes valor. El mundo nos dice esa mentira porque quiere que nos elevemos. Pero ¿sabes lo que la palabra de Dios nos dice? Estás muerta. Estás en pecado. No puedes. No eres capaz. Ni siquiera está el deseo en ti de acercarte a Dios y no eres suficiente. Pero ¿sabes quién es? Y esta es la buena noticia. Que Jesucristo es suficiente. Que Jesucristo fue el único capaz de morir en esa cruz. Que Jesucristo es el único pago. Que Jesucristo lo hizo todo. Y Él es el medio. Y no es hasta que reconocemos que no somos nada delante de un Dios santo, santo, santo. Y no es hasta que nos rendimos y vamos ante Él con el peso del pecado que cargamos y nos arrepentimos y reconocemos, soy pecadora y yo no puedo acercarme a Dios. Jesús, sálvame. Jesús, sé mi mediador. Jesús, tú sí puedes. Límpiame, perdóname. Y es cuando hacemos eso que Dios ahora
nos da todo lo que necesitamos. Si tú estás aquí esta mañana y tal vez ya has escuchado el Evangelio, tal vez ya has escuchado o posiblemente es primera vez que escuchas, no te vayas de aquí, no te vayas de aquí. Si estás escuchando la voz de Dios, actúa, arrepiéntete, clama a Él y di: Señor, perdóname, necesito a Cristo, entrega tu vida a Él. Porque si no lo haces, las bendiciones no son parte tuyas. Vas a escuchar sobre bendiciones, pero no son tuyas. La fe tampoco es tuya. El poder no lo tienes si no tienes al Hijo. Pero si tienes al Hijo, hermanas que estamos aquí, si tenemos al Hijo, lo tenemos todo. Todo lo que necesitamos. Qué bueno es saber que Dios nos ha dado todo esto, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Yes. Qué bueno. Ay, cómo me emociona cuando oigo esos amén así bien fuertes y firmes. Porque el segundo punto habla del trabajo. ¿Qué pasó? Amén. Ay, nos gustó todo lo que Dios nos da. All the freebies, right? No es costo, hermanas. ¿Ok? It's not about just the freebies. No es solamente lo que nos dan. Y ay, amén. Gloria a Dios, ya lo tengo todo. Porque la siguiente parte, ¿ya se les olvidó el segundo punto? El trabajo para el crecimiento. Dios nos da el poder para crecer. Gloria a Dios por ello. Pero no queda ahí. Ahora nos dice, hay que trabajar. Nuestra responsabilidad. So, ahora vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad, comenzando en el versículo 5. Porque Pedro les recordó del poder, pero ahora mira lo que les dice en el versículo 5. Vosotros, ahora les digo yo, vosotras, ustedes, vosotras también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Hermanas, mujeres, Pedro les está diciendo, por todo lo que Dios ya nos ha dado, todo lo que tenemos, el poder que nos ha dado, ahora nosotras hay que trabajar. Pero no es cualquier trabajito. Mire cómo describe la forma en que debemos de trabajar. Poniendo que toda diligencia. Hace rato nos gustó cuando decía que Dios nos dio todo. Ahora Pedro les dice, ahora ustedes pongan toda diligencia. No nomás poquita diligencia. No nomás los domingos. No nomás un ratito por una hora. Dice toda diligencia. ¿Qué es diligencia? ¿Qué significa esta palabra? Diligencia, bueno, significa esfuérzate a lo máximo. Ahí cambia ya un poquito mi entendimiento de esa palabra. Esmero. Pon toda tu fuerza, energía, interés a esto que nos va a decir. Piensa en tu vida ahorita. ¿Cómo estás tú trabajando en tu vida espiritual? ¿Con qué actitud? ¿Con qué ánimo? Porque Pedro les está diciendo a los hermanos, aún en medio de la persecución, aún en medio de las pruebas, aún en medio de la tormenta, aún en medio del dolor, vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo, por lo que ya se nos ha dado, por esto mismo, ahora Pedro les va a decir siete áreas de crecimiento, 7 áreas donde podemos estar añadiendo
a nuestra fe. Porque le dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe. So, ya comenzamos con la fe, lo miramos en el versículo 1, Jesús ha dado fe. So, a ese es el comienzo, pero no te vas a quedar ahí. So, a mí no me vengas a decir, oh, es que yo tengo ya 5 años en el Señor, pero sigo igual. Excuse me? Oh, hermana, es que yo ya soy anciana, yo ya di mis tiempos. No. Hermana, es que yo ya serví por muchos años y ahorita estoy en un break. What? Are you kidding? ¿En un break? No. Eso no es lo que Pedro les está diciendo a los hermanos. Para nada. Les dice, añadid a vuestra fe. Quiere decir que tiene que haber un constante crecimiento. Y tú dices, bueno, es que ya crecí un poquito. Ok, ahora vamos a añadirle. Vamos a echarle más. Queremos más bendiciones, ¿no? Ahí sí, queremos añadir. Señor, añádele a las bendiciones. O mi hijita, añádale al trabajo también, a trabajar en tu fe. Ok, so vamos a ver 7 áreas donde debemos complementar nuestra fe, donde debemos progresar, donde debemos afirmar, sustentar, fortalecer la fe. Número 1, dice, añadid a vuestra fe virtud. ¿Tienes fe? Gloria a Dios, Cristo te la ha dado. Ahora trabaja y añade a tu fe virtud. ¿Qué es virtud? Yo tengo que ir a buscar estas palabras para poder entender lo que me está queriendo decir Pedro que debo añadir. Me dice, a tu fe añádele virtud. Ok, bueno, tengo una idea, pero ¿qué significa virtud? Excelencia moral o el carácter de Cristo. Añádele a tu fe ahora el carácter de Cristo. ¿Qué conoces de Cristo? Que Él es fiel. Ok, tú te sé fiel. Oh, Cristo es amor. Ok, tú crees en amor. Oh, es que Cristo es misericordioso. Alright, una buena área para que tú empieces a añadir a tu fe. Oh, es que Cristo era tan humilde. Ay, qué bueno, empieza a ser humilde. Es añade a tu fe el carácter de Cristo. ¿Quieres una lista que te describe el carácter de Cristo? Te lo dejo de tarea, Filipenses 4:8. Mira esa lista. Empieza con esa lista del carácter de Cristo. So, ¿qué nos dice Pedro? Añade a tu fe virtud. El propósito de que vamos a crecer en estas áreas no es para que seas superwoman Christian, mujer superwoman. ¿Ok? No es para que otras de tu iglesia te vean y digan, ay, la hermana bien espiritual. ¿Okay? El propósito que vas a crecer en estas áreas no es para que tu esposo vea y él diga, ella sí, sigue al Señor. No, es para la gloria por la gloria y excelencia de Cristo, y es porque Él nos ha llamado a compartir la gloria del Evangelio. Es para Él. Vas a crecer en estas áreas para Él, por Él. ¿Ok? Ahora, le vamos a añadir a la fe virtud. Y a la virtud no te vas a quedar ahí si tú dices, check, fe. A las que les gustan hacer listas y poner esos checks. Y tú dices, ok, ya tengo fe, check. All right. Ya tengo virtud. All right. Ok, ahora vas a añadirle conocimiento. Vas a añadirle conocimiento. Ahora, ¿qué conocimiento está hablando Pedro? Porque Pedro enfatiza una y otra vez, crezcan en el conocimiento de Dios, de Jesucristo. So, la manera en que tú y yo vamos a crecer en conocimiento va a ser ¿qué? Por medio de su palabra. Va a ser aquí. So, la pregunta para nosotras es, ¿cuánto tiempo pasamos en la palabra? Porque si debemos crecer en conocimiento,
¿Cuánto tiempo le estás dedicando a conocer la palabra? Ahora, deja hacer unas aclaraciones. Estar en la palabra, conocer la palabra, no quiere decir escuchar prédicas todo el día. Yo pongo prédicas en mi casa, estoy lavando trastes, estoy barriendo, estoy haciendo una cosa, y yo tengo predicaciones de hermanos confiables, personas a que yo digo, ok, buena, sólida enseñanza, y yo las pongo, y yo las estoy escuchando. Pero ¿saben qué pasa también? Ando de un lado para otro, y no siempre estoy sentadita ahí tomando nota. Nomás porque tienes prédicas en la casa, no digas, oh ya, yo estoy creciendo en el conocimiento de Dios. Todo el día tengo alabanzas y predicación. Buenísimo, hazlo. No te estoy diciendo que no lo hagas. Lo que no quiero es que te engañes pensando que eso es crecer en el conocimiento de Dios, simplemente por tener esas prédicas. Eso no es. Tampoco es simplemente leyendo el versículo del día en Instagram. Oye, hermana, es que yo ya leí mi versículo en Instagram. Estoy creciendo en el conocimiento de Dios. O en TikTok, WhatsApp, Facebook, donde ustedes vayan a verlo, nomás porque una hermanita con muy buenas intenciones, porque tal vez ella lo estudió y quiere compartirlo y se lo pasa. Ay, mira qué bonito, ay, gloria a Dios, amén, aleluya. Gracias, hermana. Face, heart, thumbs up. Pones todo eso, ¿verdad? Pero no pienses que tú ya pasaste tiempo conociendo o creciendo en el conocimiento de Dios. No nos engañemos. Hay que ser honestas. Eso no es crecer en el conocimiento de Dios. Pedro les dice, están siendo perseguidos. Pedro les dice, los están sacando de su casa. Pedro les está recordando, hay falsos maestros que se están infiltrando en las iglesias, trayendo enseñanzas y doctrinas erróneas. Conozcan la palabra. Porque solamente al conocer esto que vas a detectar la mentira. Hermana, ¿por qué cree que hay tantas que andan así? Como las olas que dice Santiago, de un lado para otro. No están estables, no están creciendo. Porque no están en la palabra. Te animo, te insto, te exhorto, te urjo. Ve a la palabra, conoce la palabra. Porque Pedro dice, añádele a tu fe virtud, a la virtud conocimiento. Se está poniendo buena la cosa. Ahora tú dices, hermana, yo ya estoy creciendo en esa área también. Qué bueno, gloria a Dios. Porque ahora Pedro les dice, mira, al conocimiento le vas a añadir otra cosita. Dominio propio. Esa está buena. Dominio propio. Constantemente estamos luchando con las pasiones que nos acechan. Constantemente, tú y yo estamos luchando con deseos internos que no glorifican a Dios. Y esto puede ser en el espectro, de un lado a otro. Esto puede ser en áreas tan pequeñas, vamos a ponerle pequeñas, como el gastar de más. Esto puede ser áreas como alzar la voz alegremente, muy fuerte. No, gritar, vamos a llamarlo que gritar. Esto pudiera ser celos. Esto pudiera ser temor, ansiedad. Constantemente estamos luchando con cosas por dentro. Esto puede ser lascivia, pornografía. Esos aparatitos también son instrumento de pecado y tentación. Pero Pedro les dice, crezcan en dominio propio. Ahora, buenas noticias. Dominio propio es fruto del Espíritu. Si
dominio propio. Está en la lista de Gálatas. Gálatas nos dice una lista, Gálatas 5:23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Nos da esa lista y ahí adentro está dominio propio. Dios te ha dado todo lo que necesitas para ejercer dominio propio. No me vengas a mí a decir, es que no puedo. Si eres hija de Dios, oh, you better. Tienes todo lo que necesitas para ejercer dominio propio. ¿Saben? Yo me puse a prueba, constantemente lo hago cada cierto tiempo, pero yo decía, ay, es que yo sin el pan no puedo vivir. Es que para mí el pan, y sí, me encanta el pan, de todo tipo, color y sabor. Y yo decía, es que el pan yo no lo puedo dejar. O para algunas he escuchado la Coca-Cola, para otro el café, pudiera ser un pecado, otra área, el chisme, no sé, tú pon el nombre que has dicho. Es que esto yo no lo puedo dejar. ¿Verdad? Tú no lo puedes dejar. Tú no puedes. Porque siempre estás siendo atraída por aquello. Veo el pan y ahí está. Y me atrae, me llama. Pero porque tengo a Cristo, porque tengo al Espíritu Santo, Dios me da el poder para tener dominio propio. Yo a veces me pongo todo un mes completo, ¿no, pan? Pudieras pensar uno que es algo bien sencillo. That's easy, all right. Para alguien que le gusta el pan, no está. Pero pensar y decir, no, voy a trabajar el dominio propio. Me propongo por 30 días trabajar, pero duro en esta área y decir, no. Hermana, eso me ha ayudado a crecer no solamente en esa área, porque veo que cuesta, hay una lucha, pero cuando digo no, I did it. Dije no y la libré. Me anima. Y ahora digo, ¿qué otras áreas necesito empezar a ejercer dominio propio? ¿Mi tiempo en el teléfono? No lo voy a ver. No lo voy a chequear. Aunque timbre, no. En gritar. Tal vez, hermana, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para crecer en estas áreas. Y Pedro le está recordando, añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento añade dominio propio. No porque las fuerzas vienen de ti, porque estás dependiendo en las fuerzas del Señor. Ya sea que estamos hablando de nuestro tiempo, o en la comida, o la lengua, o las emociones, que es otra área que como mujeres yo creo luchamos bastante, somos controladas por las emociones. Hermana, no tienes que ser así. ¿Sabías tú eso? Las emociones no tienen que controlarte, no deben controlarte. Más bien, si eres hija de Dios, esas emociones las debes de someter al control de Dios. Las emociones Dios nos las dio y son buenas. Pero cuando no están controladas por Él, nos llevan a lugares muy oscuros, tomar decisiones muy malas. Hermanas, aún en esas áreas. Pero al dominio propio, ahora Pedro les dice, van a crecer en otra área. ¿En qué? Díganlo con ánimo, así, sin entusiasmo. Vamos a crecer en paciencia. Ahora, déjenme aclarar un poquito. Esta palabra paciencia, no en este contexto, aquí, en este contexto de Pedro, no está hablando de tener paciencia con personas. No, espérenme, no, todavía tenemos que ser pacientes con el esposo, con los hijos, con la esposa del pastor, con la hermana, con el líder. Yes, sean pacientes, ¿ok? Pero en este contexto, esa palabra paciencia
es la palabra perseverancia. Perseverar. Les dice, van a añadirle al dominio propio perseverancia. Aguante. Van a continuar. No van a ser de las que empezaron y ahí quedaron. Van a perseverar aún en las dificultades. Recuerden, ¿qué estaban pasando los hermanos en ese tiempo? Persecución. Y Pedro les dice, perseveren, a pesar de la persecución, perseveren. Santiago en el capítulo 1 les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, perseverancia. Es la misma palabra ahí. Hermana, ¿está siendo probada tu fe hoy, esta semana, en estos días, desde el año pasado? ¿Está siendo tu fe probada ahorita? Pedro te dice, persevera, persevera. Pero no simplemente con la actitud de que, ok, Señor, bueno, pues. Dice, Santiago nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener gozo en medio de la prueba cuando nuestra fe está siendo probada? ¿Por qué? Porque no depende de las circunstancias, el gozo. No depende de que si Dios contesta mi oración o no. No depende de lo externo. El gozo es porque Cristo, estoy bien con el Padre, tengo salvación, tengo paz. Eso me da gozo y saber que esta prueba me está ayudando a crecer. Hermana, no te enfoques en el dolor. Piensa en la gloria venidera que el Señor está produciendo en ti en medio del dolor. No simplemente ore, Señor, ya quítame esta prueba, ya quítame esta situación, ya quítame esta enfermedad. ¿Qué tal si ese es precisamente el instrumento que Dios quiere usar para tratar contigo y crecer en perseverancia? ¿Has estado orando por algo por años y no ves resultado? Persevera. ¿Estás orando por la salvación de tu esposo, de un hijo, de un familiar? Persevera, persevera, mantente, veas lo que veas, escuches lo que escuches, no veas resultado, persevera. A la perseverancia le vamos a añadir otra cosa más: piedad. Piedad es devoción a Dios. Una vida de santidad, de devoción a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, Pablo le dice esto a Timoteo: ejercítate para la piedad. Trabaja, haz ejercicio, esfuérzate para la piedad, porque el ejercicio físico para poco aprovecha. Es bueno, pero para poco aprovecha. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para la vida presente y para la venidera. Hermana, trabajar en piedad, no solamente vamos a recibir beneficio aquí en la tierra, pero dice que también en la vida eterna. ¡Wow! Requiere trabajo esto de la vida cristiana, ¿verdad? Porque todavía nos faltan dos más. A la piedad le vamos a añadir afecto fraternal. La palabra usada ahí, afecto fraternal, es la palabra Filadelfia. Y no está hablando del cream cheese. ¿Ok? No piensen en el cream cheese. Filadelfia es la palabra donde agarramos fileo, el amor fileo. El amor entre los hermanos.
diciendo, crezcan en amor el uno por el otro, por la hermandad. Crezcan en amor, en afecto fraternal. ¿Sabes por qué? Porque el amor da testimonio, es evidencia de que has nacido de nuevo. Piensa en eso. El amor hacia los hermanos de tu iglesia, aún esa hermanita que ya se te vino a la mente, no se hagan. La manera en que tú amas a esa hermana va a mostrar si eres hija de Dios o no. Al pastor, a los líderes, a la directora de los niños, I don't know. ¿Cómo estás tú en amor hacia los hermanos? Y yo no estoy hablando de un amor de que el domingo por la mañana nos miramos y, ay, hermana, ay, qué amor, puro beso, bendición, ay, qué linda, puro amor. Yo estoy hablando amor fraternal. ¿Te interesa la vida espiritual de la hermana que está enfrente, atrás, a un lado de ti, en esas bancas los domingos por la mañana? ¿Oras por los hermanos de tu iglesia? ¿Suples necesidades? ¿Das tiempo para los hermanos de tu iglesia? ¿Ofreces? ¿Apoyas? ¿Animas? ¿O solamente estás, ay, pero es que esa hermana, ¿te imaginas? ¿Estás creciendo en amor fraternal? Hermana, si yo te puedo decir hermana y tú le dices hermana a alguien más, quiere decir que nos une el mismo Padre, que somos hijos del mismo Dios viviente. ¿Cómo entonces puedes tú estar enojada, molesta, odiar a otro hijo de Dios y decir, oh, yo amo a Dios, pero a su hija no la tolero? Es que a veces no pensamos cómo estamos actuando. Y Pedro les dice, hermanos, crezcan en el amor el uno al otro, porque eso va a dar evidencia que son hijos de Dios dentro de la iglesia, pero también da evidencia de que son discípulos de Dios a los que están de fuera, porque el mundo de afuera no entiende el verdadero amor. El mundo de afuera te dice, te cae mal, pues déjala, ve con otra amiga. ¿Te hizo daño? Pues allá ella, hazle lo mismo. ¿Te lastimó? ¿Te hirió? No tienes que perdonarla, nomás forget it. Eso es lo que el mundo nos dice. Pero Cristo dice no, Pedro dice no. Cristo nos ha enseñado diferente. El amor entre nosotros, humanos, pecadores, va a demostrar al mundo, wow, esos son diferentes, porque mira, se tratan bien entre ellos. Se aman, se ayudan, se cuidan. ¿Cómo? Si son tan diferentes. Han pasado situaciones y aún se perdonan. ¿Qué? ¿Cómo? Es evidencia. Hermana, crece en amor fraternal. Mañana es domingo. Muchas vamos a tener nuestro servicio y vamos a estar con hermanos. Te dejo tarea. No es que andes, I love you, no, ¿ok? Pero tal vez ora esta noche y dice, Señor, ¿cómo puedo mostrar amor a mis hermanos? Y ayúdame a empezar con lo más difícil. Porque es fácil cuando nos juntamos con los que nos llevamos bien. Oh, sí, puro amor ahí. No. Con aquellos que a veces nos es difícil. Le sacamos la vuelta. Señor, dame amor por esa hermana, por ese hermano, por aquel, por aquella. Trata conmigo para que yo sea de testimonio. Crecer en afecto fraternal. Y el último, crecer en amor. Amor. El amor de Dios. Amor
agape, inmenso, sacrificial, infinito, inmerecido y paciente. Este es el fin del trabajo, hermanas. Todo nos está apuntando a ir creciendo con el fin de aprender a amar, en amor, tener amor, de crecer en amor, el amor de Cristo. Mira lo que 1 Corintios 13:13 dice. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor es el amor. Ese es el mayor. Ese es nuestro fin. Hacer todo con amor, el amor de Cristo. Hermanas, comenzamos con una semillita. Esto tiene todo lo que necesita para crecer, pero requiere trabajo. Cuando esa semillita es plantada y se trabaja la tierra, se le echa agua, se le pone en el sol, con perseverancia, llega un día donde esa semillita crece y ahora se muestra, se ve, hay cambio, ya no quedó ahí, empezó a crecer, porque Dios nos dice hay que trabajar para crecer, pero después viene el fruto del crecimiento. ¿Cuál es ese fruto del crecimiento? Nuestros últimos 3 versículos. Miren lo que dice el versículo 8. Porque si estas cosas, ¿cuáles cosas? Todas las que acabamos de mencionar. Porque si estas 7 cosas, cualidades, están en vosotros, ¿y qué? Y abundan. No es simplemente ya las tengo, pero abundan, están creciendo, hay más. Pedro les dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, algo pasa. No os dejarán estar ociosos. ¿Qué significa ocioso? Sin hacer nada. ¿Quieren una palabra fuerte? Inútil. Se oye fuerte. Dice, no te dejará estar inútil, sin uso. ¿Ok? Dice, no te dejarán estar ocioso ni sin fruto. Esto quiere decir, nos lo está presentando en una manera negativa, pero si lo pensamos en lo positivo, quiere decir que si estas cosas están en ti, vas a ser productiva y dar fruto. Si estas cosas están en ti. ¿Ok? Pero continúa diciendo, ¿en cuanto a qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es crecer por crecer para que estés bien activa en la iglesia. El simple hecho de estar creciendo en estas áreas no es para que estés sirviendo en todas las áreas que se te pide. Ese no es el fin. Todo esto te va a ayudar a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero míralo cómo comienza el versículo 9. ¿Con qué palabra comienza? Pero. Esa palabra, pero, es clave. Porque nos está dando un contraste. Ahora nos está enseñando que va a haber algo puesto. Pero el que no tiene estas cosas. Primero nos dijo, si tienes estas cosas. Ahora dice, pero si no tienes estas cosas, ¿qué dice? Tienes la vista muy corta. En otras palabras, estás miope. Si tú padeces de la miopía, tú sabes de lo que te estoy hablando. Una persona que padece de la miopía, ¿qué tiene? No puede ver lejos, solamente puede ver lo que está enfrente. Y Pedro les dice, si tú no estás creciendo en estas áreas, lo único que tú ves es lo que está delante de ti.
No te estás enfocando en lo que está allá. Simplemente te preocupas en lo que tienes delante de ti. Dice, porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Está así. ¿No has visto personas que tienen que leer así, especialmente si no traen sus lentes? Tienen la vista bien corta. Pero dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pedro no está diciendo no eres salva. Lo que te está diciendo es que tu vista está en lo terrenal. Solamente estás pensando en el hoy, en el aquí. Y no tienes tu mirada en lo eterno. En la vida eterna, que es nuestro fin. Pero Pedro dice, si tú no estás creciendo en estas cosas, te vas a enfocar solamente en lo que ves aquí, en la tierra. ¿Y qué pasa cuando nuestra mirada está solamente en las cosas de la tierra? Nos cansamos, nos frustramos, nos desanimamos. Pero Pedro dice, no. Si estas cosas están en ti, tu mirada va a estar en lo eterno, en lo porvenir. El versículo 9 diciendo, olvidando la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, hermanas, tanto más, con más esfuerzo, por todo lo que ya hemos visto en estos pasajes, tanto más, dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Hermana, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás creciendo en el Señor o sigues igualita desde el día que te convertiste o que el Señor te salvó? ¿Estás avanzando en tu fe? Aquí hay una tremenda lista para crecer. Escoge una. No trates de hacer todas de un solo. Escoge una y di, voy a trabajar en esta área. Este año me propongo trabajar en esta área. Pero si no tienes a Cristo, no te vayas de aquí sin haber venido ante su presencia. Haberte arrepentido, clamado a Él y entregar tu vida a Él para que puedas tener todo esto que Dios nos da. Porque hermanas, si trabajamos, no va a ser yo, si trabajamos, nos esforzamos, no en nuestro poder, en el poder que nos ha sido dado, pero hacemos nuestra responsabilidad. Dios dice, vas a dar fruto. Otros van a ver. ¿Y qué podemos hacer con este fruto? Limonada, lemon meringue pie, tantas cosas, al ceviche. Hermanas, vamos a tener fruto. ¿Estás dando fruto? ¿Estás creciendo? ¿Añadiendo a tu fe? Recuerda, Dios en su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos para crecer, conocerle más y vivir para su gloria. Oremos. Señor bendito, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición, Señor, de estar delante de tu presencia, conocerte más a través de tu revelación. Oh Señor, yo he sido retada. Yo he sido retada y reconozco, Señor, que necesito más de tu ayuda para crecer en estas áreas. Gracias porque nos has suplido de tu poder, de todo lo que necesitamos, de que sí podemos crecer en santidad, de que sí podemos crecer en estas cualidades. Necesitamos de tu ayuda. Ayúdanos a depender de ti para poder dar fruto
fruto que te trae honra y gloria a ti, fruto que es evidencia de que somos tus hijas. Señor, perdona si hemos sido flojas, si hemos, Señor, sido ociosas, negligentes, descuidadas. Perdona, Señor, si hemos tenido la vista muy corta. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a aprender el día de hoy y a través de tu palabra a poner nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, a poner nuestra mirada en las cosas eternas y no solamente en las terrenales, a poner nuestra mirada, Señor, en ti. Que podamos crecer en amor. Gracias, Señor, porque sé que estás tratando con cada corazón. Que no queden estas palabras simplemente en el aire y que no entren y salgan así de rápido. Señor, que sean esa semilla que cae en buena tierra. Padre, que retengamos tu palabra y nos pongamos a trabajar. Es mi súplica en el precioso, glorioso, santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.